Bueno, buenos días. Hoy solo quiero compartiros un poco de mi experiencia de estos últimos casi 2 meses, desde finales de noviembre, que estuve con este problema que tengo con la tos. Pero quiero decir que estoy agradecida de pasar por esa situación, porque eso me llevó a buscar más del Señor. Entonces debemos de ver las cosas, tienen un propósito y pasan por algo. Y debemos de aprovecharlo bien el tiempo. Y un pensamiento que quería compartirles. Esta semana orando, yo le decía a Ana Calder, ¿te das cuenta que en la iglesia todos somos matrimonios prácticamente? Y yo le decía, estamos orando para que el Señor traiga gente. Pero le decía, si toda nuestra familia, hablo solamente la familia de nuestras casas, y yo le empezaba a decir, yo tengo 3 hijos, 2 nueras, 4 nietos, Roque y Begoña tienen 3 hijos, y le empezaba a nombrar, estaría la iglesia llena. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos de centrarnos en nuestra casa. Eso no quiere decir que no debamos de orar por los de afuera. Pero yo creo que incluso sería bueno que hiciéramos una reunión, toda la iglesia, puesto que casi todos somos matrimonios, familias, para orar única y exclusivamente por nuestra familia. La mayoría de vosotros solo tenéis los hijos para orar. Yo tengo hijos y marido, así es que tengo doble. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y yo en este tiempo, en este enero, yo le decía, Señor, no le voy a hablar ni a mis hijos, te voy a hablar a ti porque tú me entiendes mejor. Y entonces no los voy ni a invitar, ni a decirle que vengan a la reunión. Yo los voy a poner delante de ti y voy a empezar a reclamar las promesas. Amén, aleluya. Y entonces una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Tenemos infinidad de promesas para nuestros hijos. Podemos reclamar el Salmo 1, que dice que nuestros hijos serán como árboles de justicia, plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Y tenemos infinidad de versículos. Otro nos dice que todos, no dice algunos, dice, todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz sobre sus vidas. Y dice otro que a mí me encanta, dice, y tus hijos serán conocidos en medio de las naciones. Y todos los pueblos que los vieren reconocerán en tus hijos que son linaje bendito de Jehová. Y tenemos tantos versículos para reclamarle al Señor. Dice otro, dice, y la palabra que yo he puesto en tu boca, en nuestra boca como padres, dice, no faltará nunca de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de los hijos de nuestros hijos. Son promesas para alcanzar hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, quería animaros a que oremos por nuestros hijos y tengamos, si es Javier, no sé, después él lo dirá, si es conveniente, pues tener un día que nos dediquemos a orar, a alabar por nuestra familia y levantar nuestra familia. Yo no lo digo para gloriarme ni mucho menos, pero yo le decía al Señor estos días, lo comparto, pues si a alguien le es de aliento o de estímulo, yo le decía al Señor, Señor, aunque tenga que comer polvo en la tierra, pero yo quiero ver a mi familia levantada, yo quiero ver a mi familia rodeada con muros de fuego, yo quiero ver a mi familia sirviéndote y sabiendo que va a estar contigo. Aunque tenga que comer polvo de la tierra y me tenga que humillar cada día delante de Dios, con tal de que mi familia esté bien delante del Señor y pueda ser bendecida y pueda estar unida, porque el enemigo quiere destruir las familias y eso lo sabemos todos. Él vino para robar, para matar
y para destruir. Entonces, tenemos que cubrir cada día a nuestra familia, a nuestros hijos, rodearlos con muros de fuego y clamar a Dios por ellos, porque también nos dice que nuestros hijos son santos. Y si son santos, tienen que demostrar que son santos. Y dice la palabra también que no hemos parido hijos para maldición, hemos parido hijos para bendición. Se supone, porque así lo dice la Biblia, dice que son herencia de Jehová. Y no solo dice eso, dice cosa de alta estima. Y más aún, que me agrada, dice, nunca serás avergonzada cuando hablares con tus enemigos a la puerta. Nunca. Eso nos promete el Señor. Y muchísimos versículos más. Y seguro que vosotros sabéis otros diferentes que yo no sé. Entonces, animaros a que este año sea un año para luchar por nuestra familia. Porque como dije antes, yo tengo 3 hijos, Begoña tiene 3 hijos, Elvira tiene 3 hijos. Todos, la mayoría, tenemos hijos. Unos 2, otros 3, otros 1. Pero si todos estuvieran aquí, no cabríamos en la iglesia. Queremos niños, la mayoría tenemos nietos y no están aquí. Y yo a veces decía, estamos cuidando los niños de otros y los nuestros no lo estamos cuidando. Nada, dejaros con este pensamiento. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú ministres, Señor, a tu pueblo, que hables a tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque tú siempre nos hablas. Señor, recibimos, Señor, tu palabra. Y, Padre, queremos ponerla por obra. No queremos ser, Señor, oidores olvidadizos. Espíritu Santo, danos corazones de guerreros, corazones, Señor, valientes, Señor, y estar dispuestos a pagar el precio para que nuestra familia pueda estar de pie delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Mary. Gloria a Dios. Oh, Señor. Hay grandes retos y el Señor nos acaba de poner uno. Y el estar constantemente clamando por nuestra familia. Es bien cierto que en ocasiones hay goteras en nuestra casa. Hola, José, no te había visto. Bienvenido a este lugar. En ocasiones hay goteras. Hoy tenemos una gotera en nuestro local de culto. Pero en ocasiones hay goteras en nuestra casa. Y aquellos que vivimos por fe, aquellos que vivimos confiados en Dios, sabemos que nuestra vida está constantemente delante del Señor. Y eso a mí por lo menos me anima a pensar de que Él tiene el control de todo lo que hay, no solo en mi vida, sino en la vida de aquellos a los que amamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tu casa habla de los tuyos, de tu familia. Es bueno que rompamos yugos de religión en nuestra lengua, en nuestra mente y en nuestro corazón que hemos tenido, que imperiosamente por el celo quizás del reino o por querer agradar a Dios o porque nosotros creíamos que con ese celo podríamos de alguna manera cambiar los corazones de los que amamos, ¿no? En ocasiones nos hemos equivocado. Hemos aplicado solamente versos y no hemos dado ejemplo, no hemos dado testimonio, no hemos hablado de parte de Dios, aunque hemos usado su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cada ser humano en el mundo, sea de nuestra familia, lo que decía Marisa, ¿no? Sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sea quien sea, si alguna vez los tenemos, alguno, nuestros nietos,
Pues todos tendrán que ponerse delante de Dios. Y esa es una de las grandes batallas y luchas que las familias cristianas tenemos cuando ocurren ciertos moveres de incredulidad en la vida de los que amamos, ¿no? O cuando los que amamos se resisten a recibir las palabras que Dios pone en nuestra boca, los consejos de guía y de dirección, ¿no? Por eso hay muchos versos también diciéndole a nuestros hijos que estén atentos a la corrección de sus padres, ¿no? que escuchen. Pero hay otros versos que dicen que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, ni aún en su vejez se olvidarán de esas cosas. Y yo tengo en mi corazón no solo la esperanza, sino la certeza de que las palabras de Dios no vuelven vacías. Y que tarde o temprano, Él, con esas mismas palabras, quiebra toda roca y rompe todo yugo en el corazón y en la mente de cualquiera de nuestros familiares, incluidos hijos y nietos. Pero sí es un reto poder hacer un día una reunión de alabanza y de oración y de gratitud a Dios por nuestra familia, por todas nuestras familias, todos los que siguen aún mirando desde fuera. Algunos familiares míos me dicen, quiero ir a donde os reunís, quiero ver lo que hacéis, quiero escuchar. Le digo, vamos, ve. Pero por la razón que sea, siempre hay algo que lo impide. Siempre hay algo que los frena, siempre hay algo que los mantiene en tierra seca. Y para conocer y que Dios impacte tu vida tienes que ahogar mar adentro. Tienes que mojar los pies, tienes que entrar en el río del Espíritu de Dios. Y lo tienes que hacer además, sabemos todos cómo lo hemos hecho. Para llegar aquí a este lugar nos hemos tenido que humillar. Hemos tenido que reconocer nuestra miseria, nuestra hambre y sed de Dios y nuestra necesidad. Amén. Por eso clamemos, porque el mundo ahí fuera grita de tal manera que en ocasiones es capaz de contagiar, como bien la palabra dice, el mal se multiplica, la ciencia aumenta y el amor de muchos se enfría. Y el mundo ahí fuera está gritando, no hay Dios. Y a veces lo grita tan fuerte que nosotros nos paramos a escuchar. Y no solo nos paramos a escuchar ese grito, ese clamor, esa manifestación de incredulidad, sino que nos paramos a escuchar sus razonamientos. Cuando lo que deberíamos hacer es decirle y gritar más fuerte, sí hay Dios. El problema es que no lo conocéis, como nosotros no lo conocíamos cuando estábamos en Él y también gritábamos de esa manera, no hay Dios. Pero no podemos escuchar los razonamientos del mundo porque puede ser que incluso contagien o envenenen tu fe. No es el primero ni será el último. Hay dos salmos en la palabra de Dios, el 14 y el 53, que dicen prácticamente lo mismo. No sé si os habréis dado cuenta. Pero los leeremos al final del culto, pero empiezan diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Después sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. Pero el primer verso es ese, dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Sabes? Cuando caminando en mi vida de fe, por algún momento se me ha pasado la idea de que no hubiera Dios, cuando realmente el enemigo ha puesto en mi mente esa idea, ese mensaje, esas palabras, ese grito, rápidamente el Espíritu Santo me ha venido con ese verso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y rápidamente lo he atado y lo he reprendido, no lo he dejado que pasase en mi corazón, obviamente, si no, no estaría aquí compartiéndoos la palabra, fuera pastor o no fuera pastor. Esto no es cosa de pastores nada más, es cosa de hijos de Dios. Aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido redimidos. Por eso Pablo, en Filipenses 3, vamos a tomar nuestras Biblias, hablaba de algo necesario para nosotros.
para cada uno de nosotros, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, vivamos de una manera o vivamos de otra. Hay algo que Pablo tenía claro y que quería de alguna manera contagiar a aquellos a los que hablaba. Y no lo hacía de forma agresiva, no lo hacía de forma coaccionadora, ¿no? No lo hacía de una forma en la cual no se viera realmente lo que él quería manifestar y lo que él estaba viviendo en Cristo. Por eso decía que proseguía al blanco, que tenía bien visualizada la meta. ¿Cuántas veces apartamos la mirada de esa meta? Los ojos no se cansan de ver. Nuestros ojos no se cansan de mirar. Y el mundo no hace otra cosa que ponernos escaparates, ¿sí o no? Para poder vender. Los comerciantes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Exponen sus productos en escaparates, los decoran, los ponen de una manera, de otra, les ponen antes y después valía esto y ahora vale lo otro, y oferta, y ven aquí que esto no va más, ¿sí o no? Carteles, antes, esto se llevaba mucho en Estados Unidos, aquí en Ribera igual no, pero carteles luminosos que anuncian donde tienes que entrar, ¿no? Los ojos del ser humano no se cansan de ver, pero los nuestros tienen que apuntar a un solo escaparate y a una sola dirección. Me alegro de verte a ti también. Decía Pablo en Filipenses 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Te has alegrado? ¿Te has gozado en Dios hoy? Venimos a lugares como este a alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Olvídate de todo lo demás, cantes bien, cantes mal, lo hagas de una manera, lo hagas de otra. Venimos a adorarlo desde el asiento, desde aquí, desde cualquier lugar donde te encuentres en este local. Podemos glorificar a Dios, podemos alegrarnos y gozarnos en el Señor. Esa es nuestra parte. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho en esta mañana? Yo espero que sí, porque cuando intento alabar y adorar a Dios, no lo quiero hacer solo con canciones. No lo quiero hacer solo a base de instrumentos o música en sí mismo, aunque los uso para ello, ¿vale? Sino que lo quiero hacer con mi corazón. Quiero que el Señor vea realmente lo que hay en mí. Y Él, aunque ya lo sabe, yo quiero mostrárselo. Yo quiero decírselo. Es mía la decisión. Decirle, aquí estoy, Señor, esto es lo que hay en mí, mi alma, lo más profundo de mi ser te alaba, aunque sé que no soy digno de ello, aunque sé que estoy sucio de una manera o de otra, aunque sé que me equivoco, aunque sé lo que sé de mi persona, quiero postrarlo y derramarlo delante de tu presencia. Decía el apóstol, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros, y para vosotros es seguro. El apóstol no se cansaba. Ayer le decía a mi esposa, estoy harto de decirles a algunos lo mismo de siempre. Esto era por un caso puntual con una persona puntual que no está aquí. Estoy cansado de estar hablándole siempre lo mismo y que no escuchen. No sé si te ha pasado eso alguna vez. Que le estás diciendo algo a alguien una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero que no te escucha. Y hace todo lo contrario a lo que le dices. Y después viene y te pregunta otra vez. Y realmente Dios puso en mi corazón este texto y estos versos que os voy a compartir hoy. El apóstol decía que a él no le era molesto escribir las mismas cosas una y otra vez. Y para los que las leían y las escuchaban era algo seguro y firme para su alma. Por eso no nos debemos de cansar de repetir, aunque sea siempre lo mismo. Yo sé que tenemos un límite como personas, como seres humanos, pero precisamente cuando predicamos el Evangelio, cuando anunciamos las buenas nuevas, no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas. No tenemos que hacerlo en nuestra sabiduría, sino en la gracia, en el favor y en el poder de Dios.
Pablo lo decía de esta manera: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Les advertía, y parece ser que ya se los había advertido una y otra vez, ¿no? Porque sabían el daño que hacían. No escuchen a aquellos que vienen a contaminar su fe. No escuchen a aquellos que quieren apartarlos del Señor. No escuchen a aquellos que dicen no hay Dios, porque bien clara la palabra dice que eso lo dice el necio en su corazón. Y Pablo se lo repetía a aquellos filipenses que les estaban escuchando una y otra vez: guardaos de todas estas personas que están a vuestro alrededor y que lo único que quieren es tomar aquello que Dios os ha dado y quitároslo, para que volváis a ser tan miserables como erais antes, o más miserables incluso que ellos mismos lo son ahora. Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira lo que le dice Pablo, ¿no? Le dice que el Señor nos ha circuncidado realmente para Él. Su marca está en nuestro corazón. Hemos circuncidado nuestro corazón y hemos circuncidado nuestra vida como señal a algo inmerecido dado. El Señor nos ha dado algo que no merecíamos y gracias a esto nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha mantenido a flote y ha dado la gracia de poder cubrir incluso a nuestra familia, aunque algunos de ellos, como bien decía Marisa, fluctúan, lo piensan, han estado o no están, o piensan estar algún día, pero de alguna manera nosotros hemos sido agraciados, hemos sido favorecidos y servimos a Dios de una sola manera, en espíritu. La Escritura lo dice así: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, teniendo nuestra confianza no en donde, en la carne. No confiamos en nuestra carne porque sabemos que nuestra carne nos engaña constantemente. Y nos empuja a flaquear, nos empuja a la dejadez, nos empuja a quedarnos en cama porque hay frío, nos empuja a quedarnos en cama porque hay calor, nos empuja a quedarnos en cama porque llueve, nos empuja a quedarnos en cama porque no sé qué cosa. Pero la carne es así. La carne siempre ha vivido fuera de la realidad de lo que el Espíritu de Dios quiere para nuestras vidas. Por eso la Escritura nos dice que no solo vivimos en el Espíritu, sino que nos gloriamos en Él. Nos alegramos de que alguien pueda darnos un toque de atención. Venga, levanta. Venga arriba. Y no solo para venir a una reunión, que eso debería de ser lo mínimo, lo básico, sino habla, abre tu boca, di lo que te está poniendo Dios en tu corazón a esta persona, a la otra, a quien sea. Haz lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Y cuando despertamos a esa realidad nos damos cuenta de que nuestra carne va en otra dirección. Le decimos: para el carro, que soy yo el que llevo el volante, el que guío. Los que conducís sabéis que no es el coche quien nos lleva a nosotros. Somos nosotros quien llevamos el coche, y eso, que el coche es el que tiene el motor, las ruedas y la gasolina, y es el que nos permite llegar al sitio que queremos, ¿sí o no? Pero somos nosotros que le damos a la llave, lo arrancamos, le echamos la gasolina, el aceite que es necesario para que funcione y para que nos lleve a nosotros a donde nosotros queremos, sin que Él viaje por su cuenta. Sé que hay coches ya inteligentes y que lo hacen, pero hablo de la mayor inteligencia que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Dile a tu alma que espere en el Señor, porque aún tienes que alabarle. Dile a tu carne que se esté quieta y callada cuando tiene que ser. Amén. Díselo, porque si no, ella tomará ventaja y ese coche sí te guiará a donde quieras, a donde tú no quieras, a donde quiera Él. Si tu carne te jugará muy malas pasadas. Aunque yo tengo también de qué confiar, decía el apóstol, en la carne.
Y ahora viene unos textos y él habla acerca de lo que muchos creen que son y de lo mucho que saben y de lo mucho que creen que entienden. Pero el apóstol Pablo les iba a decir esto por algo significativo para que aprendieran algo importante en su vida, que no era otra cosa que depender total y exclusivamente de Dios. Sepas lo que sepas, seas quien seas, hayas estudiado la carrera que hayas estudiado o no hayas estudiado ninguna carrera y te creas el genio más grande del mundo, Pablo dice esto y lo dice para que hoy todos podamos aprender algo. Dice la palabra de Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Parece que se estaba como envaneciendo por algo, ¿sí o no? Si alguno de vosotros es listo en alguna de las cosas que sabe, él estaba diciendo, imaginaros al apóstol Pablo aquí hablando, yo más que todos vosotros. Y decía algo importantísimo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Lo dejaba claro, era lo máximo. En cuanto a la ley, tajante, fariseo, y ahora venía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que su celo era sí o sí ferviente, ¿vale? Pero ahora dice un último verso que dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, que se había establecido en el pueblo judío, irreprensible. Nadie podía decirle nada porque él era, o se creía que era, más en aquel tiempo, en aquel momento, obviamente, él lo estaba diciendo ahora para que ellos pudieran ver y entender cómo él pensaba y cómo él era antes de conocer a Cristo. Él quería agradar a Dios de una forma religiosa, de una forma estricta, de una forma férrea, y la ley solo declaraba nuestro pecado, solo declaraba su pecado, pero ellos en su diario pensar y en su formato creían ser más que nadie. Y Pablo era lo que le estaba diciendo. Aparte de ser parte de una de las tribus de Benjamín, era hebreo de hebreos, tenía sangre pura del pueblo, amado por Dios. Y en cuanto a celo, perseguía a todos aquellos que iban en contra de lo establecido, en contra de lo que ellos creían que Dios había puesto sobre la tierra para que tanto ellos como sus familias y su pueblo fueran prosperados. Pero acaba diciendo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. ¿Hay alguien que pudiera entrar por esa puerta que te pudiera decir algo a ti sobre algo que has hecho mal? ¿Hay alguien al salir de este local que se nos acerque, que nos pueda decir, tú no eres lo que dices? O tú estás diciendo algo que no haces. O tú estás aconsejando algo a alguien y te suelta el típico refrán. En casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchara de palo, cuchillo de palo, tenedor de palo. Todo el mundo ten tenedores de ferro porque o ferreiro aí facéndoos, verdad? E o ferreiro comendo con cuchara de palo. Cambiemos. Este año es un año diferente, es un año que Dios de alguna manera sazona en nuestras vidas para que empiecen a pasar cosas verdaderamente asombrosas en nuestra vida y no vivamos religiosamente. Lo que podamos recibir aquí por el Espíritu Santo lo podamos manifestar con olor grato en medio de nuestras familias. No te digo que les des la tabarra todos los días con 20 versículos, te digo que cuando estés en medio de ellos no te comportes como alguien que no tiene a Dios en su vida, sino que ellos puedan percibir el olor grato, el olor fragante,
Y esto empieza en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo le he parado a mi hijo muchas veces y le he dicho, Dani, para, quiero hablar contigo. Y le he dicho, ¿he hecho algo que te haya perjudicado en tu fe? ¿No te he dado ejemplo? ¿No te he dado testimonio? Se lo he preguntado varias veces. La respuesta ha sido, no es eso. Por un lado, me ha tranquilizado un poco, pero por otro lado también me ha removido aún más, ¿no? Porque si no es eso, ¿qué es? Pues puede ser que haya que esperar un tiempo, puede ser que Dios le esté tratando, puede ser que, no solo digo a él, a cualquiera, ¿no? Pueden ser mil cosas que no están dentro de nuestro localizador espiritual. Pero lo que sí está es, como bien decía Marisa, ¿no? Lo que podemos hacer es doblar nuestras rodillas, orar, clamar, seguir amando. A mí a veces me produce el efecto contrario, ¿no? Me da ganas de enfadarme y de ponerme a malas, ¿no? No, es una respuesta carnal, es una respuesta humana. Es la carne diciéndome lo que tengo que hacer, ¿no? Pero el Espíritu obviamente nos dice otra cosa, ¿no? Y no hay otra cosa que no pueda venir a Jesús, que no pueda venir a Dios, si no es a través del amor. El que no caduca, de generación en generación, de cultura en cultura, el amor es el que cambia, transforma, quiebra, quebranta. El amor y el trato de Dios con cada uno. Por eso nuestra labor, como decía Marisa y como está diciendo el apóstol Pablo, es vivir en la confianza que tenemos en Jesús, vivir en el Espíritu, gloriarnos en esa verdad que ha sido ya establecida y dejar de andar a buscar cosas secundarias. Él es nuestro ejemplo, porque ahora viene diciendo unas cosas muy importantes que quiero que tengas en cuenta, que las has escuchado seguro que tropecientas veces, pero que hoy el Señor te vuelve a recordar, por si alguna de ellas te has aferrado como un seguro, pensando que tu vida depende de esa seguridad. Y el apóstol nos da un claro ejemplo. Él es uno de los mayores evangelizadores que tenemos en la Biblia. Fue un hombre que desde que fue tocado por el Señor, pues no paró, ¿no? Y no paró de una forma, incluso a los mismos apóstoles tuvo que corregirlos en alguna ocasión. Pero él tuvo un gran celo, ¿no? Y en ese celo tuvo una constancia, pero tuvo que desprenderse de lo que era, y tuvo que desprenderse de lo que él también sabía y pensaba. Por eso en estos versos habla de algo importante que quiero que tengas en cuenta. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, refiriéndose al otro que la acababa de decir, que él era pudiente, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Haz un inventario de todo lo que tienes y mira qué es lo más valioso que tienes y mira si alcanza el valor del Señor. Porque si lo tienes en el lugar que le corresponde a Cristo, estarás dando vueltas alrededor del molino y te convertirás en un religioso más. Por eso Pablo decía que estas cosas él las había tenido por pérdida, porque antes eran cosas que él entendía que eran para él ganancia, que eran valiosas, que eran importantísimas, pero ahora las estima como una pérdida momentánea, dice además, y dice no una pérdida en sí mismo como de algo que le costara dejarlo atrás, no, dice que lo tiene como pérdida, pero por algo mayor, por amor a alguien que es mucho mayor que todas esas cosas, a su Jesús, a su Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he, y ahora dice, perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cada vez que leo esto y cada vez que pienso en esto, me doy cuenta y miro a mi alrededor. Y miro a mi alrededor las cosas valiosas que hay en mi vida, ¿no? En mi casa, a los míos, mi familia, ¿no? Principalmente, ¿no? Las personas que vivimos en casa, ¿no? Y después las cosas que hay a mi alrededor que Dios nos ha dado, ¿no? Y veo y realmente ninguna
tienen el valor ni la importancia que ha tenido Dios en mi vida. Ni siquiera mi esposa, ni mi hijo. ¿Sabéis por qué? Porque si no fuera por el amor de Dios, por su gran bondad y su gran perdón sobre mi vida, no podría amarles como les amo. El amor que me produce amarles de esa manera viene de Dios, no venía de mi carne. Porque en mi carne seguramente quizás ya no, ni siquiera estaríamos casados, igual estaríamos divorciados, igual, no sé, 1000 historias de las que hemos vivido en 30 años, parienta. Tantas cosas que nos han pasado que si no fuera por el amor de Dios y el amor de Dios en nuestra vida obrando y la obra de Dios en nosotros obrando y trabajando en nosotros, tantas cosas hubieran pasado. Pero Pablo de alguna manera decía que ya no le importaba nada. Nada de lo que el mundo con sus escaparates les ofreciera vale más que lo que Dios te ha dado. Tienes el tesoro más grande del mundo, ¿sí o no? Y sigue diciendo el necio en su corazón, no hay Dios, no me escuches. Y si por la pura realidad tienes que escucharlo, pues si puedes replicarle, dile, sí hay Dios. El caso es que no le conoces. Decía Pablo que todo esto lo tenía por basura por una única cosa, para ganar a Cristo Jesús. ¿Es que acaso tenemos que ganar a Cristo? ¿Es que acaso ya no nos ganó Él? Pablo estaba hablando de conocerle más. Estaba hablando de obedecerle más. Estaba hablando de no dejarte vencer por la carne. Estaba hablando de que cualquier cosa que tengas y que aprecies no las pongas por encima del Señor. Estaba hablando de todas estas cosas. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Estaba diciendo, lucho y peleo, y cada 1 centímetro de esa carrera de mi salvación la agarro. Por eso Pablo dice en alguna ocasión, que nos esforcemos con temor y temblor y que nos ocupemos de nuestra salvación. Pablo lo está diciendo en estas palabras y lo está diciendo en estas últimas, llegando a ser semejante a Él en la muerte. Quiero parecerme a Cristo, quiero ser como Él, quiero impregnarme de Él, quiero llenarme de todo Él. Esto es lo que verdaderamente importa, lo demás no vale nada, discutir por teología, andar en cosas vanas y triviales, no. Cristo lo es todo, y Él solo quería además predicar a Cristo y a este crucificado. Y dice, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera me salvase, aunque Él sabía que era de Cristo ya, su meta estaba constantemente, día tras día, en la búsqueda constante de su Salvador. Por eso fue uno de los apóstoles más activos. No digo que los otros no lo fueran, pero la Escritura dice, unos daban fruto a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 y a 100 por uno. Pablo era de los que quería labrar la tierra a 100 por uno, quería que la tierra fructificase sí o sí. Y aún en sus prisiones y aún en sus sufrimientos, él quería ser semejante al Maestro que sufrió y padeció para que él fuera salvo y a través de él fueran otros muchos salvos. Amén. No que lo haya ya alcanzado, ya ni que sea ya perfecto, sino que prosigo y por ver si logro asir aquello por lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Les está anunciando, sed de un mismo sentir, que cosas vanas, cosas nimias, cosas tontas no entorpezcan el amor de Dios en vuestra vida. Que no venga el enemigo a meter
ningún tipo de obstáculo en vuestra forma de pensar, en vuestra forma de vivir, en vuestra forma de recordar lo que Cristo está haciendo en vosotros. Por eso Pablo dice, no pretendo haber alcanzado nada. Y nosotros los que estamos aquí, olvidémonos de que ya llegamos a la cima, somos cristianos y ya lo tenemos todo resuelto, la salvación, todo. No piensas así. Porque Pablo nos está recordando de que no debemos pensar así, debemos de decir, Señor, cada segundo, cada minuto, cada hora de mi vida te necesito más. Cada sustancia, cada aliento de ti que viene a mi vida proviene de la misericordia y del favor que tú me das. ¿Por qué me he de preocupar en otra cosa que no sea el seguir amándote y perfeccionándome en ti? Todo aquello que viene en mí para estorbar, para empujarme a salir del camino, todo aquello lo desecho en tu nombre. Y me aferro a ti, a tu verdad. Por eso quiero sentir lo mismo que sienten mis hermanos. Y él le decía, sentid lo mismo que yo. Sentid lo mismo que están sintiendo aquellos que están dando la vida por el Evangelio. Por eso dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo no le está quitando mérito a Cristo ni se está vanagloriando. Le está diciendo, quiero ser ejemplo. Y si alguna vez no lo soy, quiero que me lo digáis. Y realmente lo que tenemos que hacer para cambiar la vida de muchas personas en ocasiones es ser ejemplo, allí donde estemos. Y sé que van a venir muchas cosas para empujarnos a no ser ejemplo. Pablo le decía, sed imitadores de mí. Imitad lo que estoy haciendo en Cristo. Imitad mi pasión, imitad aquello que me lleva a buscarle y a tener por basura todo lo demás. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y no solo mirar, para mí le está diciendo, sino para aquellos que de ellos se desprende olor grato. No hablo de lisonjas, no hablo de palabras vanas, hablo de la vida que llevamos cada uno de nosotros. Hablo de lo que somos, hablo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que se cuece en la olla más grande que es nuestro corazón. Amén. A diario hablo de eso. Por eso que cada vez tenemos que seleccionar más los ingredientes, porque de esta forma creceremos. Y de esta forma no nos estancaremos ni nos sentiremos culpables cada 2 por 3, por la razón que sea, sino que nos dará la opción de poder salir con más fuerza hacia adelante. He caído, he tropezado, he hecho una cosa que no debía de hacer, he hablado lo que no tenía que hablar y he pensado lo que no tenía que pensar. Pero quiero volver al trono de la gracia, quiero correr hacia el Señor, quiero parecerme a mi amado Jesús, que me dice que aprenda de Él, que Él es manso y humilde de corazón y que hallaré descanso para mi alma. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ni que decir tiene la cantidad de gente que va en contra, y en estos tiempos más aún se multiplicará la maldad en todos los extremos. No es un versículo aislado, es un versículo que se está materializando día tras día en dirección al cumplimiento de la total palabra de Dios. El avivamiento vendrá a través del sufrimiento. El verdadero avivamiento que busca tanto la iglesia no es que nos juntemos todos en un local y alabemos a unísono, glorificando a Dios y gritando. Eso puede pasar y va a ser un momento de gloria. Pero el verdadero avivamiento vendrá cuando los verdaderos cristianos le adoren en espíritu y en verdad en cualquier área y ocasión y circunstancia de su vida. ¿Entiendes esto? Cuando venga el mundo y te acorrale y tengas que decidir, o el Señor al que he alabado, glorificado y adorado, y al que he clamado, o el mundo, o mi vida, mi propia vida, perderla por causa de Él. No vamos hacia otro camino, no hay otra dirección. La palabra de Dios se cansa de decirlo en los postreros tiempos, y que muchos serán salvos como por fuego. Habrá
gran tribulación en la tierra, habrá mucha maldad y lo estamos viendo continuamente y nosotros no podemos dejar de hablar del amor de Dios. Porque aquellos que oigan tendrán la oportunidad de cambiar sus vidas. Aquellos que no tomarán la decisión de seguir por un camino que no lleva a Dios. Y esa es otra gran realidad. Serán muchos los que decidan andar por ese camino. El fin, dice la palabra, dice el hermano que lloraba por estos porque es una pérdida, que no tenían por qué perderse, pero por su necedad, su orgullo, su vanidad, su tozudez, pues se vuelven enemigos de la cruz. Y dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ellos mismos, en lo terrenal. Solo piensan en ellos. Solo piensan en sus cosas, en lo que tienen. Solo piensan en gozarse, en alegrarse y que venga la muerte cuando quiera. Pablo decía estos, el fin de los cuales, de estos, ese fin es su perdición. Solo piensan en sus vientres, solo piensan en sus cosas, solo piensan en sus vergüenzas, solo piensan en las cosas terrenas, en lo que hay a su alrededor. Acabo en el verso 20 al 21 que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Párate por un momento en tu vida, ¿vale? Y piensa esto que Pablo te acaba de decir. Y mira si realmente te sientes ciudadano del cielo. Mira si realmente te sientes ciudadano de aquel que te selló con su Espíritu Santo. O si realmente ocupas tanto tiempo de tu vida en las cosas terrenas que has perdido esa noción, ¿no? Y que de repente solo piensas en lo terrenal hasta el último día de tus días. La muerte nos sorprenderá en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y te dé tiempo o no de ponerte delante de Dios. Para aquellos que creemos en Cristo, obviamente pasamos de muerte a vida. Para aquellos que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no habrá fallo, no habrá duda. Cuando te pares a pensar sobre tu ciudadanía, te darás cuenta y sentirás que tu parte está con Dios, que formas parte de ese reino y que, aunque tus ojos no se cansen de ver y te lleven y te inciten y tu carne te juegue malas pasadas, estarás creciendo en el Espíritu de Dios. Te quiero leer el Salmo 14. Verso 1 en adelante. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dicen. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esto son dos salmos del rey David. Y te vuelvo a decir, es el 14 y el 53, lo vamos a leer también rápido. Pero dicen prácticamente lo mismo, ¿no? A expensas de algunas palabras y de algunos detalles, pero expresan la condición del hombre a día de hoy que está fuera de Dios. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de tu vecina, sobre los hijos del vecino, de la vecina, del otro vecino, sobre todos, dice la Escritura, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una,
se han corrompido. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Hermanos, no está hablando de aquellos que procuran el bien, está hablando de aquellos que están fuera de esta realidad, porque habla de un pueblo. Habla de un pueblo a los que estos, de alguna manera, les son hostiles. Y dice, no tenéis discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, de aquellos que le buscan. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Pase lo que pase en tu vida, ocurra lo que ocurra, burle quien se burle de ti, tengas lo que tengas, el mayor tesoro que tienes en tu vida es Dios. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo. El último, el 7, perdón. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a leer el 53 y acabamos. Este último verso que te acabo de leer se ha cumplido, ha sido una manifestación profética tremenda, ¿no? El Señor ha traído de todos los puntos de toda la tierra, a la mayoría de los judíos que fueron esparcidos de su pueblo, de Israel. Y en medio de todas esas idas y venidas y calamidades que pasaron, que todos sabemos que pasaron y que algunos quisieron cortar por en medio esa profecía, ¿no? Como Hitler queriendo matar a todos los judíos a cuantos pillaba, ¿no? Y otros como él, y a día de hoy que siguen siendo contrarios al pueblo de Dios. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Mira, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No te vuelvas atrás. Yo busqué por qué estaba este salmo escrito dos veces casi de la misma forma. Hallé pocas conclusiones que me satisfacieran. Para mí, lo único que entiendo y que advertí de lo que me estaba hablando Dios es que es una clara y gran advertencia a la iglesia y al mundo acerca de lo que está viendo Dios en nuestros corazones y en nuestra vida. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no invocan. Les dice el necio en su corazón, no hay Dios. No tienen ningún atismo de sabiduría hacer esto. Y lo hace como una pregunta. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Lo avergonzaste porque Dios lo desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nos está diciendo que nos levantemos con valentía. Y que como Pablo nos habló y como Pablo nos exhortó, que seamos íntegros de verdad. Y que prediquemos el Evangelio de una forma genuina y natural. Con nuestra propia vida. Creo que en ocasiones sobran palabras. Amén. ¿Quieres cerrar tus ojos? Mi Señor, oímos ese grito a voces que no hay Dios. Oh Dios, son muchos los que se corrompen y hacen abominación y maldad y no hacen el bien, Señor. Ayúdanos a poder discernir cuando escuchemos este grito, Señor Dios, esta manifestación, Dios, de
rechazo a ti, Señor. Que nuestro corazón cada día se afirme más. Que no realmente nos volvamos como ellos. Pablo nos lo dijo con toda claridad, que si no podemos amar a Dios por encima de todo aquello que nos has dado, si no podemos amar a tu Hijo Jesús, aquel que dio su vida por ti, si no lo tenemos todo por basura, habrá pérdida. Y la habrá en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra familia, en los que amamos, en nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Mi Señor, sé que aún así todos tienen que decidir. Aunque cumplamos tu verdad y te obedezcamos, sé que muchos dirán que no, pero ya no lo harán porque no hayan escuchado quien le haya dicho otra cosa diferente, Señor. Que tú reinas y vives y eres el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Gracias por traernos esta mañana aquí. Gracias por poder escuchar un día más. Bendice a mis hermanos en sus casas, con sus problemas, sus familias. Oh Dios, muéstranos el tiempo y el momento en que hagamos esa reunión, Señor Dios, que Marisa ha propuesto, porque seguramente tú has puesto en su corazón eso mismo, Señor Dios. De clamar por nuestras familias, por los hijos de ellos, para que se vuelvan a ti, Señor, y sientan la necesidad plena y total, Señor, de buscar tu rostro, para que no crean que venir un domingo a un culto salva, Señor, para que no crean que solamente podemos vivir de escuchar tu palabra. Tenemos que vivir de ponerla en práctica en nuestra vida, en cada momento. Y como bien hablaba Pablo, Señor, de desearte cada segundo, de buscar esa excelencia en ti, Señor. Sé que nos queda camino, pero sé que tú estás con nosotros hasta el fin. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Oh Dios, qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias, gracias. Queremos aprender de ti. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos llevar tu yugo. Gracias. En el nombre de Jesús.